un agradecimiento a la Fundación Mariano Fragueiro por la invitación a participar de este panel, que es una distinción, aunque yo creo que puede llegar a ser una equivocación. Al escucharlo al autor del libro El Poder Mediterráneo, trajo a mi memoria episodios de mi vida, me evocó circunstancias y personas con las que tuve algunos lazos o algunos vínculos de tipo personal o intelectual. En primer lugar, querría decir de que cuando conocí a Enrique Knox, allá por fines de los 70, me encontré con un hombre no cordobés que hablaba poco pero preguntaba mucho, y preguntaba mucho sobre Córdoba, sobre su pasado, sobre toda una serie de aspectos y circunstancias que hacen una provincia curiosa, compleja, sorprendente, como es la nuestra. Quizás Knox no lo sabía, pero probablemente ya estaba comenzando a escribir este libro, que hoy está en su tercera edición, que se conoce en todo el país, que se ha llegado a otras naciones y que constituye sin lugar a dudas no solamente un adecuado rastreo de los orígenes de lo que él llama las tradiciones nacional popular y liberal democrática, sino que también es un inestimable aporte a la historiografía moderna, a la historiografía argentina, en tanto en cuanto nos explica cómo surge, cómo se desarrolla y cómo se consolida la Fundación Mediterránea. Pero también Knox, en sus palabras iniciales, me llevó rápidamente a casi 25 años atrás, o más, no quiero hacer cuentas, y me hizo recordar algo de lo cual siempre me arrepiento, de esos pecados de juventud que uno comete y reitera, incluso lo continúa ya de adulto, y mi pecado de juventud los sigo cometiendo, es el haber leído mucho, por demás, sin haber seleccionado adecuadamente lo que he leído, de tal manera que gran parte de los libros que leí ya ni siquiera me acuerdo el título, ni su contenido, ni sus autores. Pero al hablar Knox me hizo recordar de uno de los libros que sí me impresionó, que lo leí mientras hacía guardia, mientras hacía la conscripción, allá por el año 65. Un libro escrito por un autor, yo en ese momento era presidente de la Juventud del Partido Demócrata de Córdoba, de clara afiliación liberal, que murió en 1984. No a la afiliación liberal, sino al Partido Demócrata. Y leía un libro escrito por un hombre que provenía de lo que se llamaba el socialismo popular o la izquierda nacional. No obstante que ya lo había leído Marx y podía encarar con objetividad lecturas, libros escritos por autores y pensadores que provenían de esa corriente de pensamiento, siempre alguna prevención tenía uno. Pero este libro, de repente, ya con un poco adormilado esa noche de guardia, me desperté y me desvelé, porque empecé a leer este autor, que ya había sentido hablar mucho de él, a quien ahí descubrí intelectualmente, comenzaba a desarrollar lo que yo nunca había leído, que es
un redescubrir, un revisar la gestión de Julio Argentino Roca, la gestión del roquismo. Y ahí lo conocí intelectualmente y desde en adelante lo seguí a su autor, a Jorge Veloso Ramos, en su libro Revolución contra la Revolución. Él no lo sabe, no nos conocimos personalmente, pero yo a él desde hace ya, bueno, no le va a gustar que lo diga, pero hace ya un cuarto siglo que lo conocí. Y en tercer lugar, otro recuerdo me trajo a la memoria Enrique Knox, que es la figura de Piero Astori. Durante muchos años, por lo menos para mí, pero no fueron más de 4 o 5, me desempeñé como asesor en política empresaria de la Asociación de Industriales de Córdoba, la llamada DIC, que ya no existe más, ahora funciona como UIC, Unión Industrial de Córdoba. En ese periodo, y en tanto actual en esa área, tuve una estrecha relación con quienes conducían esa entidad: Pedro Astori, Jaime Roca, José Ignacio Castro, que eran quienes realmente le dieron al empresariado de Córdoba una dinámica muy especial, muy peculiar, yo diría muy trascendente. Cada uno de ellos cumple un rol, pero el de Astori fue un rol fundamentalmente en el plano de las ideas, en el plano de las innovaciones. Mucho más que un empresario que pensaba y se preocupaba por sus libros de contabilidad y sus resultados, era un hombre que reflexionaba mucho más acerca de la situación de las empresas del país, acerca de la situación del propio país. Reflexionaba sobre la Argentina, no obstante ser él de origen itálico. Mucho hablaba con él. Él tenía el hábito de viajar siempre afuera en auto, temía el avión, y muchas veces tuve que viajar con él a distintas reuniones gremiales empresarias. Yo me acuerdo de una, en 1972, íbamos a Mendoza a fundar un movimiento del interior, del empresariado industrial del interior. Y en ese viaje, que hicimos en circunstancias muy especiales, Córdoba y el país ya vivían el horror del terror, el horror de los secuestros, el horror de los crímenes impunes. En ese marco, que sobre todo el empresariado padeció muy mucho todo este periodo, quizás por eso, por ese estado de ánimo tan especial que exteriorizaba Astori ese día, no paramos nada más que para cargar nafta, pero era a lo largo de los 700 kilómetros. En vez de discutir como lo hacíamos, él era desarrollista, yo liberal. Él, más que nada, yo diría monólogo, quizás para consigo mismo, porque lo que hizo es, y después lo pude ir comprobando a lo largo del tiempo, lo que hizo es ir elaborando, o por lo menos transmitiendo, un proyecto político, pero con todas las de la ley. Es decir, ese día él me transmitía lo que él creía que era indispensable y necesario para poder posibilitar la reversión del proceso de concentración económica, política, poblacional, cultural, que se producía en el área litoral metropolitana.
Y para eso él me decía que hacía falta una estructura de poder. Y claro, en esa época los partidos salían de una etapa de disolución, estaban muy debilitados, e iban a entrar, y estaban nosotros entrando en una etapa de confusión. Estamos entrando en la década de los 70. De tal manera que él me decía de que había que pensar más bien en articular factores de poder o grupos de presión. Y en este caso él creía que el empresariado industrial debía construir un entramado de relaciones entre las provincias para contraponerlo al de la Unión Industrial Argentina y al puerto en general, con todo lo que ello implicaba, un proyecto distinto y distante de lo que planteaba este empresariado, pero que en ese momento lo planteaban en términos quizás difusos, quizás no coherentes, quizás no convincentes, sin la adecuada fundamentación científica. Por eso me decía que era necesario que este entramado de poder que había que construir y que íbamos a Mendoza precisamente para plantar la primera semilla, había que darle una ideología, un nuevo programa, distinto a los conocidos. Pero para eso era necesario el poder de saber, el poder que podían dar los hombres de saber. Y él creía que sobre todo economistas debían cumplir esa función. Y sobre ese trípode, este poder empresarial, esta nueva ideología de transformación, y a través de este conjunto de hombres, de pensadores, de científicos sociales, a través de estas herramientas, empezar a construir una Argentina distinta. Astori, yo creo que es un hombre que ni con mucho Córdoba le ha dado el lugar que en rigor se merece. No me gusta a mí en el análisis establecer relaciones lineales de causa-efecto. Soy un poco weberiano y me gusta aplicar su método sobre la base de la ponderación de toda una serie de factores, extraer uno de ellos y preguntarnos si este factor lo eliminamos, si hubiera producido este efecto. Y por esa vía, excluyendo los distintos factores, ver cuáles son realmente los determinantes o los que contribuyeron de un modo central a producir un efecto. Y yo estoy convencido de que si no hubiera Astori puesto ese impulso intelectual, ese énfasis, esa extraordinaria pasión en la problemática nacional y ese énfasis en dar, incluso en el plano material, mucho de lo que se necesitaba para que esto se hiciera, yo estoy seguro que para bien o para mal, como pueden pensar algunos, gran parte de lo que está viéndose hoy, la estabilidad, las transformaciones del Estado y las transformaciones de la sociedad civil de la Argentina, no hubieran ocurrido si Astori no hubiera existido. Yo no creo en el determinismo histórico. Por eso es que pienso de que Córdoba, que es muy generosa y muy dispuesta a reconocer la obra de sus políticos, de sus autores y antes de sus militares, todavía no se ha modernizado lo suficiente como para entender de que también los hombres del trabajo y de la industria pueden llegar a ser, a través de su obra y de sus productos tan trascendentes,
como para que sean reconocidos con características históricas. Estos 3 episodios me llevó ya muchos minutos que se me tenían asignados, de tal manera que trataré de ser breve en lo siguiente. Córdoba y su poder, o el poder mediterráneo, como dice Knox. Yo creo que mucho de esto que se habla de Córdoba y su poder, sin lugar a la menor duda hay que buscarlo en sus raíces, en sus orígenes. Aquello de Córdoba como producto de un acto de desobediencia de don Jerónimo, y que a partir de ahí es como si hubiera asignado su destino, yo creo que no es una exageración, porque ya en Jerónimo Luis había en su concepción fundacional una idea quizás más amplia y abarcativa y políticamente más gravitante de la que uno pudiera suponer. Yo creo que en Cabrera había la idea de una ciudad gravitante, no de una ciudad hegemónica, una Córdoba que influyera, una Córdoba que pudiera influir, gravitar, pero no mandar ni hegemonizar. Por eso es que él desobedece, pero por eso es que él decide hacer una ciudad con un puerto. Córdoba tuvo inicialmente un puerto, no fue una ciudad portuaria, si no hubiera devenido en hegemónica. Pero Cabrera, al fundar el puerto de San Luis, él quiso que Córdoba fuera la ciudad con el puerto, para hacer una estructura territorial que pudiera ser conducida por hombres que pudieran a partir de ahí gravitar e influir sobre el destino de ese territorio que era amplio. Yo creo que eso signó en gran medida el destino de los cordobeses y especialmente influyó en su sector dirigencial, porque es como si esa idea se hubiera planteado de un modo recurrente a lo largo de los años, de las décadas y de los siglos, que ya van más de 4. Y esa Córdoba desobediente, pero sobre todo esa Córdoba gravitante, esa Córdoba siempre dispuesta a buscar el equilibrio cuando algo se excede o se sobredimensiona, esa Córdoba contestataria, pero que en esa actitud puede venir o en conservadora o quizás produciendo un cordobazo. Córdoba no es paradojal. Córdoba ha sido coherente a lo largo de sus siglos. Y fue coherente en esto, en la búsqueda, en tratar de encontrar siempre una propuesta, un proyecto de organización que amortiguara o disminuyera o se contrapusiera al permanente intento del poder portuario de hegemonizar al país. Y si buscamos en la historia, no desde 1810 en adelante, sino desde 1573 a hoy, jalones que van mostrando y demostrando esto, los encontramos infinidad de veces. Voy a dar uno porque, escuchándolo a Jorge Belardo Ramos hace un momento, escuchando palabras de él, de que estaba por escribir sobre Artigas, me recuerda el episodio de que el gobernador de Córdoba, en épocas en que Artigas trataba de convencer a la dirigencia metropolitana de la necesidad de integrar un país equilibrado, no que tuviera una gran cabeza, sino con una distribución adecuada del poder espacial, Artigas en Córdoba tuvo grandes aliados. Y estoy especialmente pensando en el gobernador de esa época, José Javier Díaz, que intentaba
construir como una especie de tenaza, pero no para matar Buenos Aires, sino para apretar y hacerle advertir que había dos ciudades que intentaban oponerse a ese proyecto hegemónico. Muchos más son las etapas en que esto lo podemos encontrar y reencontrar. Pero a lo largo de esta actitud histórica coherente de Córdoba, podemos encontrar otra constante, que el poder de Córdoba no estribó, como en el caso de Mendoza, en la riqueza del vino, ni como en el caso de Tucumán, en la riqueza del azúcar, o en Buenos Aires, en la pampa ubérrima. Córdoba, a lo largo de 4 siglos, su poder se afianzó, se desarrolló, se proyectó y alcanzó a tener esa permanente gravitación histórica fundada en el saber de su sector dirigencial. El poder de Córdoba siempre fue su saber, como fue en el 80, a través de esos hombres, como Juárez Selman y el muy joven Ramón J. Cárcano y muchos más, que contribuyeron a crear ese entramado de vínculos provinciales que permitieron que adviniera al poder presidencial un hombre del interior, un militar, Julio Argentino Roca, quien es el que funda, a través de esas condiciones que le permitieron este grupo de cordobeses, funda el Estado argentino moderno, lo seculariza, lo moderniza, obra que después continúa otro gran cordobés, Juárez Selman. Y hoy estamos atravesando por una etapa histórica trascendente. Argentina está cambiando. Del 89 en adelante se empezó a construir una bisagra, para bien o para mal, más allá de la opinión que hoy, y sobre todo muy influido por la coyuntura electoral que siempre nos apasiona y siempre quizás nos introduce algún velo en nuestros ojos que nos impide ver con objetividad la realidad, tratando de salir de esta coyuntura electoral. Querría decir que, una vez más, el saber de los cordobeses se transforma en poder y que el sueño de Astori está empezando a hacerse realidad, porque el país se está transformando, en gran medida satisfaciendo sectores muy amplios que querían ciertas metas que se están alcanzando, más allá del juicio que la historia vaya a elaborar y a tener de esta etapa. Lo que yo sí creo que se puede afirmar es de que en Argentina se está produciendo una profundísima transformación que nos va a llevar a otro país distinto al que vivimos hasta los hechos hiperinflacionarios del 89, pero que en ese proceso, en ese andar, la vocación desobediente, contestataria de los cordobeses y el poder basado en saber de su sector dirigencial, una vez más, se ha manifestado. Hasta aquí llego.